Voy aquí caminando por donde está la ciénaga. Esto es una laguna que hay. Toda esta parte que se ve ahí abajo es una laguna. En una ocasión yo les cuento que en una ocasión yo eché alevines aquí, se desarrollaron muy bien, pero hizo una sequía y la laguna se secó. Miren donde va un ave ahí, un carrao. Yo hice ese experimento, se desarrollaron muy bien, pero llegó un momento en que se secó la laguna y ya, ya saben lo que pasó con los peces. Entonces no he vuelto otra vez, no he encontrado el hueco por donde fue que se escapó el agua, pero más adelante yo haré un experimento otra vez. Bueno, sigo caminando aquí porque voy a... Sucede que tengo un problema aquí con esta porción de los limones. Estos limones tienen problemas, no sé qué está pasando. Estos limones aquí no han parido nada. Nada. Son de la variedad Eureka. Lamentablemente sembré sin haber hecho un previo estudio de suelo, ni la factibilidad de sembrarlo aquí, pero algunos amigos me han aconsejado y dicen que no, que se puede sacar beneficio de estos limones. Entonces vamos a echar la pelea para lograr que ellos se metan en producción. Hay algunas plantitas que están haciendo el esfuerzo, como esa, tiene un limoncito, pero la verdad que en esta porción de terreno donde hay unas 180 plantas, no se ha recogido un limón. Entonces el objetivo es, como dice en el comentario del video, que no se ha logrado nada aquí. Y vamos a hacer el experimento de todas las actividades que hay que hacer en estos limones para lograr que tengan producción. Este es el primer video de esta serie donde vamos a darle seguimiento. Hasta ahora solamente algunas plantitas están dando señales de que podrían producir, pero la verdad es que ya estos limones van a tener, bueno, cumplieron 3 años, cumplen 3 años en octubre, 3 años de edad. Y este es el momento que todavía no producen nada. De los demás, ya a los 2 años, y algunos menos de 2 años, ya estaban produciendo limones. Sin embargo, estos, en esta área, no he logrado que produzcan. Ahora mismo están limpios. Se le hizo su tratamiento de limpieza. Ahora en este mes vamos a aplicarle fertilización y a seguir un programa que nos recomendaron para lograr que estos limones de la variedad Eureka comiencen a producir. Vamos a ir haciendo una serie de videos de cada uno de los pasos con sus fechas y las aplicaciones que le hemos ido haciendo a los amigos para que vayan viendo cómo nos ha ido en este proyecto, en esta porción de limones de la finca que no hemos logrado que den resultado de producción. Aquí vemos que la brisa, entre paréntesis, aquí vemos que la brisa nos ha echado al suelo una planta de plátano. Ahí este racimo, hay que dejarlo aquí. Vamos a acomodarlo. Cuando se caen así en el suelo, este cayó justo en el tronco de una planta de limón. Lo que vamos a hacer es, lo voy a hacer ahora mismo es cubrirlo ahí con su propia rama para que el sol
no queme los plátanos y él termine de ponerse de provecho. Estas son gajes del oficio, cosas que pasan en la plantación. Entonces, ¿qué hacemos? Quebramos las hojas, aprovechamos ahí, se la quitamos también de la mata de la planta de limón. Entonces queda más o menos así. Déjame tomar otra hoja de estas que están secas, ponérsela encima para que simplemente no se queme, y después podamos volver a ver cómo quedó este racimo. Eso hay que darle por lo menos 2 semanas, tal vez 3, o más o menos 2 semanas. Ya por el nivel de avance que tenía, ya debería estar de provecho. Entonces, amigos, volvemos al tema. Les decía que esta porción de la finca está sembrada de unas 180 plantas de limón de la variedad Eureka. Es el limón amarillo. Vemos aquí que estas plantas que tienen un mejor desarrollo, están por hacer algunos limones. Vemos esta que tiene uno, por lo menos una buena señal de que si aplicamos y le hacemos la poda del lugar, hay que hacerle una poda también, lógicamente, porque han crecido fuera de control, sin forma, hacia arriba. Están muy, como se puede ver, están muy altas. Vemos aquí otra de las plantitas que está haciendo un intento de producir algunos limones. Parece que vamos a estrenar, hacer por lo menos un jugo con los limones que está produciendo esta área. Es importante, amigos, si alguno tiene comentarios, algo así, acerca de este tema, nos deje saber. Aquí son los limones. Ahí tenemos un bosque muy bonito, muy exuberante, ahí al lado. Este árbol se secó. Y entonces aquí vemos otra planta que tiene algunos. Pues miren, yo creo que vamos a tener éxito si aplicamos el programa de recuperación para incentivar esta planta a producir. Creo que podemos ser exitosos en eso. Ahí vemos, hay esperanza, pero hasta ahora 2 años, casi 3 años, 3 años en octubre cumplen estas plantas, y veremos a ver qué pasa con estas plantas, si logramos ponerla a producir, porque esta zona, vuelvo y les repito, no ha producido limones. Vamos a hacer una serie de todos los programas que hemos ido aplicando, que le vamos a aplicar a partir de la fecha, para darle seguimiento de cómo hemos logrado que esta zona que no producía limones haya llegado a producir. Lo primero que se debe aplicar, recomendación, es una poda de formación, que están fuera de control. Están fuera de control, muchas ramas secas, una copa demasiado alta, y así por el estilo. Aquí sí tenemos una de las plantas que es la que prometen. Es una de las que promete, porque esta tiene algunos frutos. Si logramos que todas empiecen así, hay esperanza, mis amigos. Hay esperanza de que podamos hacer productiva esta zona, que solo es consumo y consumo de recursos en limpieza y todo, pero ha faltado un programa real de seguimiento y buscar de ponerla en producción estas plantas. Y haremos el trabajo del lugar para que así sea. Creo que esto podríamos tener buen resultado. Vemos acá
Esta zona está al lado del camino. Aquí podemos ver que está el camino real, como lo decimos, es la carretera, es el camino vecinal. Va por aquí. Ahí está, el camino vecinal. El cual no está en un mal estado porque parece que en nuestro país no hay ministerio de obras públicas, que es el encargado de arreglar los caminos vecinales. Están todos hechos un desastre, pero ya eso es otro tema. Eso es tema de otro video. Vemos acá algunas plantitas. Hay una mata de plátano guineo ahí al lado. Se lleva un buen desarrollo. Esperemos que dé un buen racimo. Seguimos acá. Como les digo, amigos, estas matitas tienen un desarrollo pésimo. Hay que darle su tratamiento del lugar para poder recuperarlas. Yo voy a hacer la aplicación del lugar. Este fue un árbol que se secó. Y entonces algunos de los ramos, esta matita que estaba bien maltratada, ahora le cayeron ramos secos de ese árbol. Y ya ustedes pueden ver el daño que le ha hecho. Oh Dios. Vamos a quitar estos escombros de acá. Se lo encima la matita. Mira esto. Bueno, antes era la sombra del árbol la que le hacía daño. Ahora son las ramas secas del árbol. Hay que venir con una tijera y darle su poda del lugar para quitarle esa rama seca y que ella pueda desarrollar. Pero poco a poco vamos a ir haciendo lo necesario para que esta zona de la finca, que está muy atrás, muy atrasada, pueda recuperarse y ponerse en producción de forma segura. Chequen esta matita, miren esta matita, que chiquita está. Y tiene un limón. Pues eso me da esperanza de que yo vengo y le aplico lo que hay que aplicarle y ellas se van a poner en producción como debe ser. La naturaleza es divina, divina. Aquí dentro de la ciénaga o laguna, como quieran llamarle, tenemos, miren qué lindo está este pino. Acá, lo hemos dejado crecer, lo dejaremos crecer acá. Y aquí al lado, los pájaros que han hecho un nido. Ay, qué lindo. Mírenlos acá, ese nido de pájaros. Y miren el otro ahí. Los pájaros anidando acá. Ahora no tiene ningún pajarillo, pero es un nido de pájaros. Los nidos. Y esta mata de jicaco es un árbol que crece dentro de la laguna. Lo hemos dejado ahí para proteger el acuífero. Porque debemos ser amigables con el medio ambiente. No todo es dinero, no todo es producción, debe ser. Si llegaste hasta aquí en este video, por favor apóyanos suscribiéndote al canal y dándole un like, que eso nos va a ayudar mucho a mantenernos motivados y que YouTube nos tome en cuenta con este canal para seguir llevando nuestras experiencias de la vivencia aquí en una finca de limones. Amigos, ya saben, vamos a echar la pelea aquí, como se dice, para lograr que esta porción de la finca, a ver cómo será nuestra experiencia tratando de llevarla a producción. Ya después vendremos con el siguiente video, podría ser fertilización o poda, que es la recomendación que nos han dado para seguir. Entonces, ahí ya sería la primera fase de tratamiento para convertir esta zona en producción. Ya saben, amigos, suscribirse por favor al canal, apoyarnos en esta aventura y seguirnos para ver cómo nos va aquí en la finca de limones, la vida en la finca, cómo nos va en esta aventura de llevar esta zona de 180 matas de eurecas, llevarla a término de producción.
Bye.